Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bendecida tarde, queridas hermanas, queridos hermanos. La liturgia de la palabra que esta tarde hemos escuchado, centrándose concretamente en el pasaje del Evangelio de Mateo que habla sobre quien cumple la voluntad de mi Padre. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si lo vemos desde un sentido un tanto más coloquial y de acuerdo a la interpretación de mucha gente que no entendería el contexto crucial por el cual Jesús evoca esta expresión, pareciera ser un discurso un tanto evasivo a la figura de su mamá y de sus parientes. Pareciera ser que este evangelio promovería esa aclamada y afamada actitud que manifiestan algunos hermanos de otras denominaciones cristianas que hacen alusión a este evangelio como que Jesús está negando a sus parientes, y concretamente un Jesús que niega a su madre. Pero hermanas, hermanos, tenemos que tener conciencia de lo siguiente: Jesús va a ser consciente del vínculo de sangre, va a ser consciente de la importancia, sobre todo del pueblo judío, del vínculo sanguíneo. Y esto no solamente se queda encasillado desde la perspectiva idiosincrasia y cultura judía. Vemos nuestros pueblos que el vínculo sanguíneo es muy fuerte, es muy poderoso, ¿no? Hablamos de familias, de parentescos, de vínculos sanguíneos muy fuertes, muy marcados, ¿sí? Y Jesús es consciente de ello, pero Jesús hace una especie de salto de calidad, en el sentido de Jesús con esta expresión evoca al hecho de que sí, existe una importancia, existe un interés y relevancia del vínculo sanguíneo, pero también es cierto que existe otro tipo de vínculo que incluso puede decirse que se es más poderoso y más vinculativo que quizá el vínculo sanguíneo, que es el vínculo espiritual, ¿sí? El vínculo espiritual. ¿Y en qué va a consistir el vínculo espiritual? El vínculo espiritual va a consistir en la referencia y el vínculo que se tiene con Dios, que se tiene con la voluntad de Dios. Y frente a la voluntad de Dios también vienen vínculos espirituales con aquellos que, aunque no son familia sanguínea, pero se convierte en aquel padre espiritual, en aquella madre espiritual, en aquel abuelo, abuela espiritual, en los cuales uno establece quizá no un vínculo sanguíneo, pero sí un vínculo espiritual que es igual de poderoso o incluso muchas veces más
poderoso y vinculativo que un vínculo sanguíneo. Y en eso radica el vínculo espiritual por el cual hoy Jesús dice: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. En pocas palabras, hermanas, hermanos, Él pone de ejemplo el vínculo sanguíneo que tiene con sus parientes y madre, lo pone como un prototipo de ejemplo espiritual. Así como sus parientes cumplen la voluntad de Dios, así como su madre es el vivo testimonio de cumplir la voluntad de Dios, así las demás personas en ese vínculo espiritual pueden dejarse moldear por la voluntad del Señor. En eso consiste el vínculo que el día de hoy Jesús nos invita a propiciar. Seguramente muchos de nosotros hemos de reconocer esos vínculos espirituales. Cada uno de nosotros quizá tenemos una persona que, aunque no es de nuestra familia, la queremos como tal. Valoremos a esas personas que se convierten en modelos espirituales de seguir la voluntad de Dios. El día de hoy pidamos por esos vínculos espirituales con el que nos hermanamos, con los que nos hacemos familia, con los que nos hacemos verdaderos hermanos en Cristo. Vamos a pedirle pues eso al Señor. Amén.